Hola hermanos, buenos días, Dios les bendiga. El día de hoy hemos dispuesto nuestros corazones para servir y alabar el nombre de nuestro Señor. Estamos listos, puede darle la bienvenida, puede sonreírle a su hermano que tiene a un lado y dígale bienvenido. Es el tiempo de exaltar el nombre de Cristo. Amén. Le voy a pedir que un momento cierre sus ojos. Vamos a orar, vamos a iniciar este tiempo. Vamos a disponernos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición que nos das de un día más de vida, Señor. Gracias porque tú nos has guardado, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos has bendecido, Señor. Hoy disponemos nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, Señor, para buscarte, para adorarte, para bendecirte, Señor. Es un deleite, Señor, poder buscar tu rostro, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú nos has tomado en tus manos, Señor, y has estado con nosotros, Señor. Hoy disponemos este tiempo, Señor. Abrimos nuestro corazón a tus palabras. Abrimos todo nuestro ser a ti, Padre Santo. Te damos la gloria y la honra a ti, Espíritu Santo. Te damos el lugar. Sé bienvenido a este lugar, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Quiero invitarle a leer la cita para este tiempo de alabanza que está en el Salmo 118, versículo 28. Salmo 118, versículo 28 dice: Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alaba a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Él es bueno en todo tiempo. Por eso hoy quiero invitarle a que le cantemos al Señor, pues Él es un Dios glorioso, Él es un Dios maravilloso, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Y vamos a cantarle porque Él es glorioso, Él es fiel. Pues tú, glorioso, eres el Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro.
tú eres glorioso. Levántele ahí sus manos al Señor y dígale: pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Te adoramos a ti, Señor. Disfrutamos hoy de tu presencia. Disfrutamos hoy de este lugar, Señor. Queremos recordar la obra que hiciste en esa cruz, Señor. Pues tú, Señor, diste tu vida por mí y por mis hermanos, Señor. Nos rescataste de la muerte, nos has dado salvación, Señor. Has abierto nuestros oídos, has abierto nuestros ojos a cosas maravillosas, Señor. Hoy queremos agradecerte a ti, Señor, darte adoración, Señor. Y en verdad queremos amarte a ti, Señor. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Quiero amarte, Señor, oh, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte,
vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste, así quiero amarte, así quiero amarte, así quiero amarte a ti, Señor Jesús. Yo quiero amarte, Señor. Quiero amar, estar aquí en tu presencia, estar en tu lugar santo. Aquí quiero estar, Señor, adorándote a ti. Oh, santo, santo eres tú. Oh, bueno eres tú. Para siempre es tu misericordia, para siempre es tu amor, amor que no se detiene, amor que no termina. Oh, tu amor, yo quiero recibir de tu amor, quiero recibir de ti, Señor. Tú eres Señor todo. Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. No olvidemos que el día de hoy estamos iniciando una nueva serie que se llama Depresión Cero, donde estaremos hablando de cosas muy interesantes y prácticamente ya iniciamos este tema en nuestras respectivas células y solamente voy a mencionar algunos puntos que vimos en la célula para poder retomar lo que es mi mensaje, porque hay cosas muy interesantes en el tema que se dio en las células. El tema que se dio en las células fue síntomas de la depresión. Y si nosotros buscamos un significado de la depresión, es que la depresión no es la persona que grita por ayuda, es la persona cuyo silencio está mientras buscan entenderse a sí mismos. La depresión no es una persona melancólica, sino una persona que se aísla y que no quiere estar cerca de nadie. Ahora, podemos estar hablando de muchas cosas que nos pueden llevar a la depresión. Muchas de ellas son la pérdida de un ser querido. Otra es una ruptura de matrimonio. Otra puede ser alguna enfermedad que te pueda estar aislando, que te pueda estar provocando demasiado dolor. Pero otra es también la traición a veces de las personas que menos te esperas. Son muchas las razones por las cuales puede venir la depresión a la vida de la persona. Y cuando nosotros vemos este tema, es un tema muy rico y es un tema al que nadie, absolutamente nadie, ha escapado. Es decir, podemos hablar de una manera muy fácil, el poder decirle a alguien que no esté triste, o el poder decirle a alguien que perdió algún ser querido, que no se preocupe, que todo estará bien.
pero solamente la persona que está pasando por ese momento difícil es la persona que trata de entender el por qué está pasando por este periodo. Primero, un periodo donde la persona no entiende lo que está sucediendo en su vida y posteriormente trata de poder descifrarlo, aislándose, haciéndose un montón de preguntas. Así es de que no es tan fácil el poder tratar con la depresión. Es parte de todo un proceso y donde uno tiene que venir a ser paciente con las personas que están pasando por este momento difícil. Yo creo que una persona puede entender lo que es la depresión cuando ha pasado por ella. Quien no ha pasado por una situación como ella, le será muy fácil el poder dar un diagnóstico o poder decirle a la persona que ya no esté en esa condición. Por eso, en este ciclo, estaremos viendo las cosas que nos llevan a la depresión. Algunas las he mencionado, pero también algunos síntomas son una tristeza persistente que te lleva a sentir un vacío en tu interior que no puede ser llenado absolutamente con nada. La falta de esperanza, la falta de energía, la debilidad física, dolores extremos, el insomnio, la dificultad para concentrarse, la inquietud por no saber tomar decisiones correctas, cambios de peso y de humor inexplicables. Es decir, hay muchos factores que nos pueden llevar a lo que es la depresión. Y por eso es que en este momento entraré al tema que se llama cómo vencer el desánimo y la depresión. Es decir, que nosotros no queremos señalar solamente el problema, sino a la luz de la palabra queremos dar la solución al desánimo y a la depresión. Para ello, quiero llevarte a una porción de la escritura que está ahí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, en el verso 4 y 5. Para ello quiero decirte que nadie escapa a esta situación. Más hoy, por la situación que estamos viviendo de la pandemia, hay mucha gente que está confinada a un espacio reducido y que prácticamente está cayendo en depresión porque ya tenían una rutina o porque ya tenían una forma de vida y ahora se les ha sacado de esa forma de vida y entonces empiezan a tener problemas. ¿Por qué? Porque no pueden salir, porque es gente que está acostumbrada a que su trabajo es en la parte exterior, en la parte de afuera, y ahí es donde inicia la problemática. El primer libro de Reyes, en el capítulo 19, vemos un ejemplo característico de un hombre que era un instrumento de Dios, de un hombre que fue un instrumento para poder hacer milagros, maravillas y prodigios. Pero ni aún él escapó de una situación de desánimo primero y que posteriormente se convirtió en depresión. Primer libro de Reyes, en el capítulo 19 y en el verso 4 en adelante, dice la palabra del Señor: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Aquí estamos hablando de un profeta, el profeta denominado profeta de fuego, Elías. Un hombre que fue un instrumento en las manos de Dios, pero que sin embargo, después de una gran victoria, después de que fue usado por Dios, dice que vino tal desánimo a su vida, que entonces se encuevó, se fue debajo de un enebro, y dice la palabra del Señor que
prácticamente estuvo ahí sin comer y estuvo ahí sin dormir. ¿Cuál es el objetivo que pretendemos alcanzar el día de hoy? El poder aprender el por qué viene el desánimo a la vida de la gente. Ya acabo de mencionar algunas razones. Sin embargo, vamos a ver que también un constante golpeteo en nuestra vida por tomar malas decisiones puede llevarnos primero al desánimo. Porque no olvide que también la depresión es parte de un proceso. No viene de una manera repentina, sino viene de un gran agotamiento, viene de un gran cansancio, pero viene también de un golpeteo continuo y constante y de tomar malas decisiones y de no ver resultados. Así es de que aprenderemos el por qué viene el desánimo a nuestras vidas, el por qué comienza la depresión en nuestras vidas. Y hay señales de desánimo que se ven, se manifiestan en una persona. Algo muy característico que nos lleva a poder empezar a ver que aquella persona está pasando por un momento de adversidad, por un momento difícil, por una desesperación que se convierte en desánimo y posteriormente, después del desánimo no tratado, viene la depresión. ¿Cómo podemos detectar que algún ser querido está entrando en una etapa de desánimo o depresión? Algunas señales son el aislamiento, es decir, cuando una persona empieza a desanimarse, lo primero que hace es que se desanima. Después de que se desanima y después de que pierde el rumbo, después de que pierde la dirección, entonces viene un proceso donde va a entrar en una soledad continua que lo puede llevar a la depresión. La falta de fuerzas, el cansancio, la pérdida de la visión. Lo mismo pasó con el profeta Elías. Tú puedes ver en un momento determinado, en un momento de gloria, de victoria del profeta Elías, y posteriormente lo ves escondiéndose, encuevándose ahí, hermano, y entonces vemos que él no escapó de esta situación que también fue una gran adversidad para su vida. Como vemos en el versículo de arriba, Elías estaba cansado después de una gran victoria y por eso no pudo aguantar la amenaza de Jezabel. Entonces se alejó en el desierto. Lo primero que hizo es el desanimarse. Después se aisló y posteriormente vino a atacarlo la depresión por la amenaza de Jezabel. Entonces se alejó al desierto y se sentó al lado de un arbusto. Y el ángel del Señor lo encontró y le dijo: levántate, come, porque te espera largo viaje. Es decir, no podemos olvidar que no podemos emprender las grandes victorias, no podemos ser instrumentos si en un momento determinado estamos viviendo o desanimados, o estamos aislados, o estamos deprimidos. Dios tuvo que usar al ángel para poder hablarle y decirle: levántate de esa condición. Si bien no es fácil, porque también es parte de un proceso, el hecho de salir de esa condición, primero lo que tengo que hacer es reconocer que tengo un problema. Y probablemente la situación era que Elías no quería reconocer que tenía un problema. Por eso es que el ángel de Jehová le tuvo que hablar para decirle: ya levántate de esa condición, levántate, come, porque te espera un larguísimo viaje. Es decir, no te puedes quedar en esa condición, no puedes estar estacionado en ese capítulo de tu vida, en ese capítulo de tu historia, porque entonces vendrán más situaciones añadidas, porque te aíslas, porque no escuchas a alguien, porque no reconoces que tienes un problema, o porque simple y sencillamente quieres estar solo o sola y no quieres escuchar a nadie. El punto número 1 es el aislamiento. Y ahí en primer libro de Reyes, que acabamos de leer, en el capítulo 19, en el verso 4, dice:
y él se fue por el desierto, un día de camino, o sea que estaba agotado, porque tuvo que caminar por todo un día, había agotamiento, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya. Esa frase es algo que llama poderosamente mi atención. El hecho de basta ya, es decir, estaba agobiado, estaba al límite. Y entonces, amado hermano, cuando uno está agobiado y está al límite, es cuando empieza el enemigo a bombardearnos para que primero nos desanimemos, posteriormente para que nos aislemos y después le demos lugar a la depresión. Normalmente una persona que está deprimida, lo único que quiere es estar solo o sola. No quiere escuchar absolutamente a nadie. No quiere la ayuda absolutamente de nadie. Por eso es que nosotros mismos tenemos que dar el paso de levantarnos, de buscar ayuda, de no aislarnos, de que alguien pueda escucharnos, de abrir el corazón para que entonces podamos empezar a salir de esa condición. Entonces veíamos que el punto número 1 es el aislamiento. Cuando una persona se aísla es precisamente por las cosas que ya he mencionado antes. Algunas veces cuando hay ofensas no perdonamos o hay un coraje que hemos estado almacenando, esto se puede convertir en un desánimo. Y cuando no lidiamos con el desánimo, entonces se convierte en una depresión. Otro punto importante es, vemos que lo primero que hace el profeta es aislarse en un desierto, es decir, donde no había absolutamente nadie, ni se iba a encontrar absolutamente con nadie. Esa es una de las situaciones que nos marcan que una persona está entrando en un proceso de desánimo, en un proceso de lo que es depresivo. Caminó, dice la palabra, por todo un día. Recordemos que el aislamiento no es la solución a los problemas. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos diseñados para estar como ermitaños, para estar en una montaña, para estar en un lugar solos solamente. Nosotros fuimos diseñados, fuimos creados para tener comunión los unos a los otros. Yo lo que quiero es que podamos entender que esto no es fácil. Quizá nos hemos atrevido a decir, es que la depresión no es para los que creen en el Señor, amado hermano. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por momentos de adversidad, donde hemos sufrido pérdidas, donde ha habido traiciones, donde ha habido enfermedad, donde ha habido agotamiento o cansancio. Y sabes, el gran problema es ese, que no queremos reconocer que tenemos un problema. Normalmente la persona precisamente quiere estar allá solo en una esquina, que es lo que el enemigo quiere, para empezar a darnos con sus dardos de fuego para poder acabarnos. Para que nadie pueda decirnos que hay esperanza, para que nadie pueda decirnos que podemos salir de esa situación de adversidad, de esa situación que de verdad no es nada favorable para nadie. Hace algún tiempo sufrimos la pérdida de varias personas y fue un constante golpeteo. Y eso no es que tú lo pidas, no es que tú lo busques, no es que tú lo quieras. Es algo que viene por circunstancias externas y porque hay cosas que definitivamente te están impulsando, te están llevando a que tú puedas empezar a tomar un comportamiento totalmente diferente al habitual. Yo creo que definitivamente cuando nosotros estamos en una postura, en una situación de agotamiento, somos vulnerables a lo que es la depresión. Eso es lo que sucedió con el profeta Elías. El profeta Elías estuvo peleando constantemente, había un gran agotamiento y entonces después de una gran victoria, cuando vino el relajamiento,
no tuvo a lo mejor su comunión con el Padre y empezó ahí a tener situaciones adversas que lo llevaron a la condición que acabamos de leer. Se fue al desierto, se sentó debajo de un enebro y ahí, fíjese nada más, deseó morirse. Una persona que está deprimida desea morirse porque cree que ya no hay absolutamente nada más que perseguir. No hay ningún anhelo, no hay motivaciones, ve todo prácticamente oscuro y un sinfín de cosas que vienen a su vida. No podemos nosotros estancarnos en esa condición o en esa situación, porque sabes, amado hermano, es como un círculo vicioso en el cual empezamos a dar vueltas, cuestionamientos del por qué esto, del por qué aquello, del por qué el otro, y entonces caemos en un círculo vicioso, empezamos a dar golpes al aire y viene como si estuviésemos en unas arenas movedizas. Entre más nos movemos, más nos hundimos, porque no reconocemos que tenemos un problema, porque no reconocemos que necesitamos platicarle esto a alguien, porque no queremos escuchar a nadie y porque creemos que la solución es simple y sencillamente aislarse. El problema es ese, el aislamiento. Dios nos diseñó no para aislarnos. Dice la palabra que todo tiene su tiempo. Hay momentos para poder buscar al Señor en lo individual. Hay momentos donde tú puedes separarte de todo aquello que te afecta, de tu rutina, de tus actividades, de tu vida cotidiana, pero es para una búsqueda o para simple y sencillamente meditar en relación a si estás haciendo las cosas correctamente o no. Pero no es una condición permanente. Sí puedes venir y querer estar solo en un momento difícil, pero no que sea una vivencia diaria. Cuando se convierte en una vivencia diaria, entonces estamos hablando de un gran problema. Otra de las situaciones que te puedo mencionar es el punto número 2, que tiene que ver con la inactividad. Ahí en el versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Cuando estamos en inactividad, somos vulnerables a lo que es el desánimo, el aislamiento, la soledad, pero sobre todo la depresión. No hay duda que nosotros somos gente que debe tener metas, planes, objetivos, subobjetivos, pero esos se tienen que concretar. No podemos pasarnos la vida queriéndonos aislar o no platicar con nadie o inactivos. Dios nos diseñó no tan solamente para ser gente que está en comunión con otros, sino que Dios nos diseñó para servirle. Una parte muy importante, que debes sentirte útil en el reino, que debes de poner en práctica tus dones, tus talentos, tus capacidades y poder ponerlos al servicio de nuestro Dios. Es decir, cuando una persona se siente útil, está activa, será una persona que difícilmente caerá en depresión, pero una persona inactiva que está sin hacer absolutamente nada, ahí es donde también se convierten en un blanco perfecto para poder ser atacados por el enemigo. Un hombre activo, un hombre de Dios y de oración, de repente es inactivo. Se cierra y se aísla porque está cansado y porque está desanimado. ¿Cuántos de nosotros no ha llegado el momento donde nos sentimos no puedo más? No puedo dar un paso más. Estoy sumamente agotado. Así le sucedió al profeta Elías. Si nosotros lo vemos, él de repente estuvo inactivo, se fue a dormir, síntoma de un gran agotamiento, ¿sí? Pero se aisló. Y ahí es donde el enemigo empezó a bombardear su vida,
de tal manera que aquel hombre deseaba la muerte, deseaba morirse. ¿Sabes? La gente que se desanima o la gente que se deprime difícilmente va a buscar ayuda. Normalmente o Dios le habla directamente o le envía a alguien para que le pueda decir que su condición no es correcta, que está pasando por un momento difícil de su vida. Cuando la persona reconoce que tiene un problema, entonces es cuando se le puede empezar a ayudar. Note bien que aquí hubo situaciones que no tan solamente fueron físicas en la guerra, sino que se convirtieron en algo espiritual. Después de retar, ¿sí? Si en un momento dado vemos la escritura y el contexto, dice que Elías retó al pueblo porque el pueblo se estaba yendo tras de los Baales. Posterior a eso, se enfrentó a los profetas de Baal. Quiere decir que no tan solamente fue un ejercicio físico, sino que también hubo una situación espiritual. Y cuando vemos la situación espiritual, dice que retó. Es decir, no retó a alguien en lo físico, sino que hubo un reto a las obras de las tinieblas, y como tal viene también una lucha espiritual que entonces vino a afectar la vida de Elías. Dice que venció a cientos de profetas de Baal, y posterior a eso vino la represalia del enemigo. Fue intimidado. ¿Por quién? Por Jezabel. Y él se convirtió en una persona pasiva. Ese es el gran problema, que no nos podemos relajar. Si bien no podemos estar siempre al frente de la batalla, porque todo tiene un tiempo, también no podemos vivir siempre relajados. Es decir, debe de haber un equilibrio en nuestras vidas para entonces poder recobrar ánimo, recobrar fuerzas y así en condiciones correctas el poder enfrentar las obras de las tinieblas. Tú no puedes enfrentar al enemigo si no estás bien físicamente, porque ahí entonces el enemigo va a empezar a minar tu físico y entonces te podrás encontrar en graves problemas. Por ejemplo, una persona servicial de repente se convierte en una persona pasiva. Hubo una razón, la conocíamos que era una persona activa, que era una persona constante, pero de repente vemos un comportamiento que no es el habitual y viene de una gran actividad, de un servicio correcto, una persona dispuesta, una persona disponible para toda buena obra, y de repente empiezas a ver una ausencia, empiezas a ver una falta, pero sobre todo empiezas a ver que la persona ya no es la misma que era antes. Es decir, ya no es la misma persona activa que tú conociste. El punto número 3 habla del deseo de morir. Una persona que ha estado en una constante depresión o que tiene esa tendencia a ir a ese punto de depresión es una persona que está a un paso. Si vive en una condición constante, es una persona que puede desear morir o que puede atentar contra su propia vida. Si bien tú, quien esté ahí a tu alrededor, de igual manera, tu servidor, hemos pasado por momentos sumamente difíciles. Y ¿sabes? Tenemos que poner de nuestra parte para poder salir de esa situación. No importa el costo, bien vale la pena el poder, después de una adversidad, después de una pérdida, después de una traición, después de una enfermedad, el poder esforzarnos y poner la parte que nos corresponde para poder seguir adelante. En ese estado, en esa condición, no podemos ser eficaces en el reino. En una condición de depresión no podemos tomar decisiones, porque las decisiones normalmente errarán en el blanco. El profeta Elías
exclama con un grito desesperado que está harto. Y no tan solamente dice que está harto, sino que dice basta ya. Basta ya. ¿Sí? Todos en algún momento de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestro caminar, hemos dicho en algún momento o exclamado con un grito de desesperación, basta ya. Y él expresó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Hay gente que ya no tenía ganas de vivir. En este tiempo hay gente que no tiene ganas de vivir. Y el brillo de la vida se les va y lo único que desean es la muerte. ¿Por qué? Porque están fatigados, porque están enfadados, porque están amargados por situaciones que les han minado o que les han estado bombardeando. No quieren seguir luchando, se rinden. Puede ser en su matrimonio, puede ser en retos personales, puede ser en sueños, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser el hecho de que prácticamente estás viviendo un golpeteo continuo y entonces te has estacionado en un capítulo de tu historia y ya no deseas vivir. Comienzan a tener deseos suicidas. Por eso es muy importante, amado hermano, que veamos hacia nuestro interior. Es muy fácil el poder voltear a ver a los demás y poder juzgarles, señalarles o criticarles. Pero no sabemos la condición del por qué están viviendo como están viviendo. No podemos ser insabios o no podemos ser gente indolente, sino que tenemos que ver las cosas con una gran responsabilidad. Es decir, esto no es nada más de que déjame, oro por ti y se acabó el problema. Si bien no estoy diciendo que la oración no sea eficaz, la oración del justo, dice la palabra, puede mucho, pero aquí estamos hablando de un proceso, no de un día ni de dos, sino de una condición y de un estado en el cual ha caído una persona por el desaliento, por el desánimo, por el golpeteo, por lo que tú quieras ponerle. Porque lo que puede ser un problema para alguien, para otra persona no lo puede ser, y viceversa. Como conclusión, quiero decirte que ahí mismo, Primera de Reyes, en el capítulo 19, versos 15 y 16, dice, y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meoda, ungirás para que sea profeta en este lugar. Ahí podemos ver ya una situación donde él reconsideró su postura. Él regresó por el mismo camino y regresó al desierto de Damasco. Cuando llegues allá hubo instrucciones específicas, pero fue una persona que no se quedó en ese estado, ni mucho menos en esa condición. El haber descansado, el haber comido y el haber escuchado la palabra de un instrumento de Dios le llevó a poder reconsiderar su postura. Yo te recomiendo que si tú estás pasando por momentos como los que ya he mencionado el día de hoy, busques ayuda, no te aísles. Lo peor que podemos hacer en una situación como esta es aislarnos. Más bien, reconozcamos que tenemos un problema y busquemos ayuda. Permíteme hacer una oración por ti en este momento. Padre, te damos muchas gracias en este momento por la bendición que nos das de poder estar delante de tu presencia. Yo te pido, Señor, en este momento que bendigas a cada uno de tus hijos, aquellos que estén pasando por momentos difíciles de soledad, por momentos difíciles donde, Padre, se han sentido no tan solamente solos, sino desanimados, deprimidos, sin esperanza. Señor,
Tú eres el único que puedes darle ánimo, fuerza y esperanza al ser humano. Ayúdanos a poder reconsiderar nuestra postura y a no estacionarnos en la soledad, en la depresión o en el desánimo, sino que podamos descansar, que podamos reconsiderar, que podamos retomar el camino para poder seguir siendo instrumentos útiles en tus manos, Señor. Bendice a cada hombre, a cada mujer, bendice a cada joven, a cada jovencita, a cada anciano, a cada anciana, a cada niño, a cada niña, en el nombre poderoso de Jesús. Yo los bendigo y te pido, Padre, que tú pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad, que puedan retomar el camino, que puedan pedir ayuda, que puedan reconocer que tienen un problema. Yo bendigo tu vida, bendigo la vida de la iglesia, bendigo la vida de las familias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque creemos en tu poder y porque creemos que tú tienes el control de todas las cosas, aunque a nuestra vista natural no lo parezca. Recibe tú la gloria, recibe tú la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.